Shalom, bendiciones familia, bendiciones. Estamos una vez más en este espacio de estudio como cada semana para aprender juntos y para poder entonces entender un poquito más de la escritura. Así es que nos hemos dado la tarea de entender el contexto del primer siglo, entender algunos de los hebraísmos, algunas de las frases, mucho del lenguaje que se está utilizando para entender, no a través de un lente teológico o un lente dogmático, sino para entenderlo a través del contexto. ¿Qué era lo que se quería decir cuando se dijo? ¿Qué era lo que expresaba el mismo Yeshua, Pablo, Pedro, los discípulos? Porque cuando nosotros lo entendemos de esa manera, todo el contenido del Nuevo Testamento o Brit Hadashah o escritos del primer siglo empieza a tener un mejor sentido. Es muy diferente ver la Biblia desde una perspectiva teológica a querer entender la Biblia en su mundo. Acuérdese, John Walton, y esto lo aprendí del Moré Rico y después lo confirmé con el mismo John Walton. Él dice, la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Eso quiere decir que nosotros podemos beneficiarnos del mensaje de la Biblia, pero nosotros no éramos la audiencia. Fue escrita para una audiencia que entendía un lenguaje, que entendía una cultura, que entendía ciertos tipos de modismos, y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Hoy en día hay un debate acerca de quién es Yeshua. Y yo no voy a entrar en ese debate, simplemente voy a través de los estudios, vamos descubriendo un poquito más acerca de lo que es Yeshua. Hace 2 semanas hablábamos acerca de lo que era la boda y el mensajero real, y aprendimos cómo dentro de la cultura antigua y dentro de la cultura del primer siglo, a una persona, especialmente un rey, se podía casar sin necesidad de estar presente. Él enviaba un mensajero y ese mensajero tenía toda la autoridad, tenía todo el poder y tenía todo lo necesario para poderse parar frente a una autoridad y tomar como esposa a alguien, pero no era esposa de él, sino era esposa del rey que lo había mandado. Esto funcionaba aún en el imperio romano, y vimos todo esto, lo desenlazamos. Hoy vamos a ver otra de las expresiones que se hablan, y la expresión es, yo soy el buen pastor. Y como Yeshua dice, yo soy el buen pastor, entonces muchas veces decimos, ahí está, nadie más puede ser pastor, porque en toda la Biblia Dios es el pastor. Entonces al Yeshua decir yo soy el buen pastor, él automáticamente está diciendo yo soy el dueño de las ovejas, yo soy el dueño del rebaño, yo soy. Vamos a descubrir hoy, en esta tarde, qué realmente significa yo soy el buen pastor. ¿Sabía usted que la Biblia habla de metáforas? Así es como habla la metáfora de la boda. También habla acerca de metáforas pastoriles. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a tratar de entender y vamos a tratar de ver la Biblia en su mundo para que entonces podamos entender el mensaje. Así es que la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Toda esta expresión tiene que ver con lo que es el cuidado del rebaño. Todo esto que vamos a leer aquí. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta de las ovejas. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Se está hablando de una puerta donde se entra, se sale, en donde se haya pasto. El pastor está proveyendo de un refugio. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor.
Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Ojo, porque aquí vamos a ver que dice, yo doy mi vida. ¿Es correcto? Él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Pero si seguimos leyendo, vamos a dar cuenta que dice aquí, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso quiere decir que cuando Yeshua está diciendo, yo doy mi vida por las ovejas, él no pudiera dar su vida por las ovejas si el Padre no le hubiera dado el mandamiento. Por eso él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Yo tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo porque el Padre me la dio. Entonces, Yeshua está hablando de un lenguaje el cual tiene que ver con el cuidado de los pastores. Y cuando él dice, yo soy el buen pastor, tiene que ver un lenguaje. Mire, tengo dos notitas. Vamos a leer una notita al principio y una notita al final. Sí, hoy solo tengo dos notitas. Esta. Vamos a leer primero esta y después la segunda. Cuando Yeshua dice ser el gran pastor, está utilizando una metáfora profundamente arraigada en la tradición bíblica. Una metáfora. Aquí se me olvidó marcar la M. Una metáfora profundamente arraigada en la tradición bíblica, donde Dios mismo es descrito como el pastor de su pueblo. Dios es descrito como el pastor de su pueblo. Ahorita vamos a desglosar todo esto. Este título no es casual ni arbitrario, sino que tiene una conexión directa con las escrituras hebreas y con la manera en que Dios cuida y guía a su pueblo. Dios como el pastor en el Tanaj, desde el Tanaj, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento como se le conocía. Dios es presentado como el pastor de Israel. Dios. Y usted dirá, ok, ahí está, me está dando la razón. Vamos a seguir viendo. Dios es presentado como el pastor de Israel. Algunos ejemplos claves incluyen Salmo 23.1, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha, tú que guías a Yosef como a un rebaño. Pastor de Israel, Dios. Isaías 40.11. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo recogerá los corderos. ¿Ok? Aquí Dios es el que cuida, protege, guía y provee para su pueblo. Este rol de pastor implica no solo liderazgo, sino también amor y sacrificio por el bienestar del rebaño. Los líderes y pastores falsos, Yeshua habla que vinieron antes de mí y son, ¿cómo les dice él? Porque Yeshua también los menciona y dice, aquí en el versículo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yeshua está también trayendo este caso. Así es que dice, Dios no solo es el pastor supremo, sino que también designa líderes humanos como pastores de su pueblo. Aunque Dios es el pastor de su pueblo, Él designa líderes humanos como pastores de su pueblo. Sin embargo, en pasajes como Ezequiel 34, en donde está hablando literalmente, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra. Está hablando del pueblo de Israel, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oír la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores
Mis pastores, aunque Él es el pastor, Él puso pastores, pero dice los pastores fallaron. Mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, estos eran los líderes. Oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar mi rebaño. O sea que Dios le había permitido. Demandaré mi rebaño de su mano. Le había dado el rebaño a ellos. Pero ahora dice, lo demandaré de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Así que en Ezequiel 34, Dios denuncia a los pastores de Israel, que son líderes corruptos, porque en lugar de cuidar el rebaño, lo explotan. Dios promete que Él mismo vendrá a pastorear a su pueblo. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Este es un versículo que si tomamos de aquí, de acá y de acá, pues va a hacer sentido, porque bueno, Yeshua dijo, yo soy el buen pastor, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, en Ezequiel 34 dice, yo mismo los iré y los buscaré. Tiene sentido. Entonces empatamos los dos versículos y tenemos un argumento, diría, sólido. Ok, tiene sentido. Ahora vamos a poner ese argumento dentro de lo que es la narrativa bíblica y el contexto cultural. Y vamos a ver si de verdad sigue teniendo sostenibilidad. O simplemente es porque se asemeja y parecen iguales y armamos un argumento a través de esto. Porque ese es el versículo que mucha gente dice. No, Isaías 34:11 dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. ¿Quién vino? No, sino Dios. Vamos a seguir explorando. Solamente le estoy dando los argumentos. Aquí hay una promesa mesiánica. Dios dice que Él mismo vendrá a pastorear a su pueblo, pero también menciona a un descendiente de David que lo hará. Entonces si seguimos leyendo, vamos a leer Ezequiel 34. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, todo lo que no hicieron los otros pastores. Pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos, para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos? ¿O que bebáis de las aguas claras, para que enturbéis el resto de vuestros pies con vuestros pies? En cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas, ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor, que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. El descendiente de David será su pastor, y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Después en el 34, no era ese 24. Yo el Señor será su Dios y mi siervo David será príncipe del medio de ellas. Pero David ya había muerto. Se está hablando de la promesa que le había hecho Dios a David, de
de su línea davídica, su línea mesiánica. Fíjense lo que dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor. Más acá arribita dice, y seré su pastor. Vamos a seguir leyendo. Entonces, Yeshua como el buen pastor. Déjeme hago más grande esto porque solo se hizo grande la mitad. Ahora, Yeshua como el buen pastor. Cuando Yeshua dice en Yohanan, en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, está identificándose con Dios mismo y al mismo tiempo con el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 34. Yeshua no solo es otro líder humano, sino el pastor que Dios prometió enviar, lo que implica su naturaleza divina. Además, Yeshua contrasta su rol con el de los pastores falsos, los fariseos y líderes corruptos, de manera similar a lo que Ezequiel profetizaba. Por eso en Juan está hablando de vinieron antes de mí y mis ovejas no les hicieron caso. El gran pastor y la exaltación de Yeshua. En Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Yeshua nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Yeshua es llamado el gran pastor de las ovejas, enfatizando su papel en la redención y su liderazgo sobre la comunidad de creyentes. También en Primera de Pedro 5:4 se menciona a Yeshua como el príncipe de los pastores, lo que indica que los líderes creyentes son pastores menores bajo su autoridad. Yeshua se identifica como el gran pastor porque Dios ya se había revelado como el pastor de su pueblo. Ezequiel 34 profetizaba que Dios mismo pastorearía a su pueblo y enviaría a un descendiente de David como pastor. Yeshua cumple esta profecía mostrando que su papel es divino y mesiánico. En el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, se resalta que Yeshua no solo guía, sino que da su vida por las ovejas, mostrando el máximo sacrificio de amor. En otras palabras, cuando Yeshua dice ser el buen pastor, está revelando su identidad divina y su misión redentora como el Mesías prometido. Hasta aquí estamos viendo que Dios dijo, yo guiaré a mis ovejas, ¿verdad? Estamos viendo eso. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a ver este artículo. Quiero que lo lea conmigo. Este libro se llama Comentario Geográfico Lexham de los Evangelios. Este comentario es buenísimo. Es de Lexham. Y aquí tiene todo un artículo. Yo creo que no lo vamos a leer todo, pero vamos a ver. El buen pastor y las metáforas pastoriles. Mateo 25, del 31 al 46, habla que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas de él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Yeshua hace la función del pastor, separando a las ovejas de los cabritos. Lucas 15, del 1 al 7, nos habla de una oveja perdida. También tiene que ver con la oveja. Juan 10, 1 al 15, nos habla del buen pastor, lo que leímos. Quienes estaban familiarizados con Yeshua pueden haberse sorprendido con su identificación como pastor, en vista de que él era un carpintero de profesión y pasaba mucho tiempo en torno al mar de Galilea con pescadores. La metáfora pastoral, era una elección prudente de parte de Yeshua en múltiples niveles. Tenía que ver con la historia, geografía, política, teología y la experiencia difundida de la ocupación. Así es que muchas veces no nos damos cuenta que la metáfora tiene como punto historia, geografía, política, teología y la experiencia de la ocupación de pastor. Múltiples parábolas y dichos de Yeshua son enriquecidos con una comprensión profunda del pastoralismo. Por ejemplo, el valor del ganado, la responsabilidad de un pastor y las diferencias entre ovejas y cabras. Todo esto lo encontramos no solamente en que Yeshua dice el buen pastor, pero se entiende el valor del ganado, la responsabilidad del pastor y las diferencias entre ovejas y cabras, especialmente en el juicio.
Yeshua expresó una de sus declaraciones más famosas de autorrevelación en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Esta descripción es notable por diversos motivos. 1. Yeshua mismo era un tectón, un maestro constructor de oficio. Ya hablamos de esta palabra tectón, que era un carpintero, un constructor, un arquitecto. Más que nada, no solamente alguien que trabajaba con madera, sino alguien que se dedicaba a la construcción, un arquitecto. Es lo que solo se utiliza 2 veces esta palabra tectón, y se utiliza para Yeshua y para José, el padre de Yeshua, y tiene que ver en el contexto del primer siglo con una persona que tenía el oficio de ser un arquitecto, no tanto un simple carpintero solamente. 2. En Galilea, la vasta mayoría de obreros trabajaban en la agricultura, no en la cría de animales. Y 3. En virtud de que su región principal de ministerio estaba en torno al mar de Galilea, uno no se equivocaría en cuanto a esperar a que se describiera a sí mismo como un pescador y no como un pastor. No obstante, escogió el pastor como su metáfora predilecta. No tiene sentido. Si uno se pusiera a explicar, bueno, él vive en Galilea, ellos se dedicaban a pescar, eran pescadores, Yeshua era un tectón, un arquitecto, un carpintero. Entonces, por todos los lados que le busquemos era, ¿por qué Yeshua escogió el pastor como metáfora predilecta, como metáfora favorita? Si dentro de la región no se criaban animales. Este tipo de cosas son las que a veces nosotros nos ponemos a preguntar, bueno, ¿qué se hacía en la región? Y para poder llegar al contexto de decir, ok, ahora vamos a entender por qué se está usando aquí. La decisión de Yeshua fue estratégica en múltiples niveles. Es histórica, geográfica, tangible, política y teológica. Todo eso en la metáfora del pastoreo. El pastoralismo era parte activa de la cultura de la sociedad judía. Al apropiarse del pastor como una metáfora de su identidad y su tarea, Yeshua extendía profundamente en la psique judía ancestral, abrevando así su mismísimo ADN cultural para presentarlo mejor a él mismo como el Mesías de Israel. Porque ellos entendían, el pastor en términos de Israel tenía que ver con el Mesías de Israel por la profecía de Ezequiel 34. El origen del pastoralismo en el antiguo Israel es muy claro. Los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, todos eran pastoralistas. A su llegada a la tierra de Canaán, Abraham dio inicio a un patrón pastoral, de lo que se describe mejor como pastoralismo trasmante. Isaac y Jacob continuaron la vocación familiar, alternando entre Hebrón y Beersheba como sus locaciones de pastoreo. El pastoralismo prosiguió en el tiempo de Israel. Pasó en Egipto. José alistó a su familia para convertirse en los pastores reales, estableciéndolos en la tierra de Gosén, en el delta oriental del Nilo. A medida que Israel crecía de un hombre y sus 12 hijos hacia clanes y tribus más poderosas de la población, trabajaban en otras profesiones, por ejemplo, agricultura, construcción, aunque el pastoralismo continuó formando un aspecto principal de la identidad de Israel. Éxodo 1:11, Éxodo 10:9. Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas. Iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Según la tradición bíblica, Israel se tornó nuevamente en una sociedad prácticamente pastoral de forma exclusiva luego de dejar atrás Egipto, en ocasiones abrazando un estilo más nómada de pastoralismo, particularmente al migrar a lo largo de las franjas territoriales de Edom, Moab y Amón. Luego del cruce del Jordán y la conquista de Canaán, Israel cambió hacia una sociedad principalmente agrícola, afincada, aunque manteniendo aún un componente pastoral sustancial para su economía y sociedad. Esta estructura social se volvió la norma del antiguo Israel desde el periodo de los jueces a través de las monarquías y exilio subsiguiente a las eras persa, helénica y herodiana. Le estoy leyendo esto porque quiero que usted vea que
La información está ahí, no nos estamos inventando nada. El hecho de que yo le esté leyendo y usted esté leyendo conmigo a la vez, no quiere decir que yo no he leído el material, o que yo no conozco el material, o que yo no me he preparado con el material. Porque muchas veces la gente hoy en día no les gusta venir a una clase en donde vamos a leer, y la gente espera que el maestro diga, yo creo, yo pienso, yo me imagino, el versículo dice esto porque yo pienso, porque yo creo, porque yo no soy así. Y si a alguna gente no le gusta que, es que él solo lee. Bueno, porque ya hubo hombres que invirtieron horas y horas y horas. Este recurso de aquí, este recurso de aquí nada más. Déjenme, lo voy a llevar al final. Toda la información que tiene aquí. Y este solo recurso, por eso le dije que no vamos a leer mucho. Tiene toda esta bibliografía. The Land of the Bible, Historical Geography, toda esta bibliografía. Y Alexander Vernon es el que hizo esto. La Biblia Ilustrada Geográfica, Sacred Bridge. Por cierto, este lo tengo. Sacred Bridge, aquí está. Ajá, aquí está, lo tengo aquí. Este también lo tengo. Este lo encontré. No lo he comprado, pero ya lo encontré también. Algunas metáforas y poesías en Job. Quiero que usted vea toda la bibliografía que está utilizando esta persona. ¿Ok? Entonces, mucha gente dice, no, es que solo lee. Pues es que yo quiero que usted se dé cuenta de que la información está ahí. No le vengo a revelar nada nuevo. No le vengo a decir, mire, Dios me dio esta revelación y ahora se la voy a comunicar. No. Yo pude entender algo esta semana y se lo voy a presentar, y le voy a presentar los recursos y los vamos a leer juntos, y así vamos a poder entender, para que usted entienda de que, entonces yo puedo agarrar un recurso y puedo entender también. Sí, porque esto no se trata de lo que entiende Juan Soaste, no se trata de lo que entiende algún maestro, se trata de que así como nosotros lo entendimos, le estamos dando el recurso, le estamos dando la forma, y el día de mañana usted va, lo estudia y usted dice, ahora empieza a entender mejor la Biblia. Se trata de que formemos personas que puedan comer solas, y no personas que necesariamente estén diciendo, si no me das de comer me muero, si no me das de comer me muero. No, te voy a enseñar a pescar para que el día de mañana tú tengas pescado y tengas para darle a alguien más y puedas enseñarle cómo estudiar la Biblia. Por eso yo hago esto, no porque sea flojo, no porque, mira, voy a abrir este programa y de ahí simplemente vamos a leer. No, créame que no. Créame que no. Todo esto yo lo estuve leyendo y yo dije, puedo copiarlo y hacerlo en una notita, pero yo quiero que la gente esté viendo todo esto. De lo mucho que no entendemos, tenemos que entender el trasfondo pastoral, cómo funcionaba la sociedad de Israel como pastores, cómo Dios ahora dice, ustedes entienden el oficio de pastor, pues ahora yo me voy a identificar como el pastor de ustedes, pero tengo mis enviados. ¿Ok? Entonces, voy a brincarme poquito por acá. Estábamos leyendo aquí. Voy a brincarme. Esta es la base geográfica del pastoralismo: llanura, la cordillera central, el valle de Rift y la meseta de Transjordania, que son todas estas aquí. Aquí están los colores y donde ellos pastaban a sus rebaños. Esto tiene que ver con... Esta es la cordillera de Judea. Esta es el valle del Rift en el Jordán. Disculpe, no, estaban viendo el anuncio. Este es el desierto de Judea. La cordillera central puede sostenerse con facilidad rebaños de ovejas y cabras. Como todas las sociedades, el antiguo Israel necesitaba acceso a carne y productos lácteos, así como también materia prima para materiales de tejido. La geografía de la cordillera central no se presta para acoger animales grandes, específicamente ganado, aunque familias o clanes pudieron haber mantenido unas pocas cabezas de ganado.
Las ovejas, las cabras, estos animales ofrecen los lácteos y la carne necesarios. También suplen de lana y pelo, importantes recursos renovables. Estos animales pueden vivir con facilidad de hierba y flores simples, como las que crecen durante la temporada fría, húmeda y lluviosa de Israel. Las ovejas y las cabras también pueden derivar de su sustento de hierba y flores muertas, y de cardos y espinas. Esta robustez hizo que su inclusión continua en la sociedad israelita antigua una conclusión inevitable. Oveja. No quiero ver lo que era oveja. Esta es la oveja. Por cierto, esta es la grasa de la cola. Así se miraba la cola de las ovejas, la que se ofrecía en el altar. Mire cómo está de grandotota. Esa es la oveja. Ok. Esta es el ciclo agrícola de Levante. Ya lo hemos visto esta. Es importante porque cuando había lluvias, había mucho pasto. Cuando había sequía, leímos que las ovejas se comían otro tipo de hierbas secas y espinas, otro tipo de cosas. Los pastores, aquí vamos a empezar. Los pastores eran responsables de la salud y la seguridad del rebaño. Por eso Ezequiel dice, no la cuidaron, la perniquebrada, la que estaba herida, no la cuidaron porque los pastores eran responsables de la salud. Habían de asegurar una tasa mínima de supervivencia del 80% de todos los nacimientos ocurridos en el rebaño. Se daba por sentado que un 15% de las ovejas adultas y un 14% de las cabras adultas morirían durante una temporada normal de pastoreo. O sea, no todas se cuidaban, no todas se lograban. 15% de las ovejas adultas y un 14% de las cabras morían. Lo que supera estos porcentajes, lo que supera estos porcentajes, se exigía que el pastor contratado recompensara al dueño de los rebaños. Ahora le estamos dando más sentido a la parábola o a lo que está hablando Yeshua, porque él está hablando en un lenguaje que se entendía. Dice, vamos a leer por aquí. Él está hablando en Juan. Vamos a regresar a Juan. Él está hablando y dice: pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona. Él huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. Claramente vemos todo este lenguaje aquí, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, esta imagen de aquí, el buen pastor. En los tiempos bíblicos, el interés principal de un pastor era el bienestar de su rebaño. Su responsabilidad principal era proveer agua, comida a sus ovejas, además de cuidarlas de los predadores, como los osos, los leones. Hablando de esta relación, Yeshua dice en las escrituras: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo lo hago? Aquí, ok, aquí. Vamos a leer. En los tiempos bíblicos, ya leí esa parte. La manera en que los pastores cuidaban de sus ovejas. Fíjese, porque todo esto tiene que ver con Juan capítulo 10. El cayado del pastor le daba apoyo físico durante vigilias largas. La parte recta era usada para dirigir las ovejas en la dirección correcta, cuando pasaban por corrientes y pastizales. La horquilla, esta de aquí, era usada para rescatar a las ovejas errantes. Había una cueva, interior de la cueva, aquí está la cueva, cávida en las rocas y la apertura del rebaño. Yo soy la puerta. Por la noche, las ovejas eran puestas en lugares enclaustrados. A menudo eran parte de las cuevas existentes. El pastor contaba cada animal al pasar por debajo de su vara hacia el rebaño. El pastor se recostaba en la apertura para convertirse en la puerta. Yo soy la puerta. ¿Qué dice Juan 10? Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Familia, a veces no entendemos lo que leemos, de verdad. El pastor se recostaba en la apertura de la puerta. Aquí voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Aquí está la cueva, el interior de la cueva. Aquí había una cavidad y aquí está la apertura.
Apertura del rebaño. Él se acomodaba en la puerta por la noche. El pastor se recostaba en la puerta para convertirse en la puerta. Literalmente el pastor era la puerta, que mantenía las ovejas seguras por dentro, mientras mantenía fuera los predadores y ladrones. El que pase por mí, que soy la puerta, estará a salvo. ¿Tiene sentido? Déjenme saber ahí en los comentarios si tiene sentido lo que estamos estudiando hasta ahorita. Porque muchas veces tomamos un versículo, este versículo, no, dice esto. Pero vamos a ver dentro del contexto. Dentro del contexto, Juan capítulo 10 se está convirtiendo ahora en una metáfora de unas palabras, un lenguaje que la gente estaba entendiendo. Yo soy la puerta. Entonces, Él cuida, Él es el pastor. Y a algunos les tuvo que haber recordado la profecía de Ezequiel 34. Mira, es el cumplimiento del pastor. Será el Mesías, será el enviado, será el que dijo que vendría David a pastorear a su rebaño. Él está diciendo que él es el Mesías. La gente del primer siglo, en lugar de decir, dijo yo soy el pastor, él es Yuhei. No, él decía, ¿será el Mesías? ¿Será el enviado de Ezequiel 34? Así de distanciados estamos de entender el contexto o de ver la Biblia en contexto. Entonces, ya vimos que aquí el pastor se ponía a la puerta y dice, mantenía las ovejas seguras por dentro, mientras mantenía fuera a los predadores y saqueadores, ladrones. Y Yeshua dice literalmente, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y después le dice, el ladrón, está hablando de ladrón que viene, hurta, mata, destruye a las ovejas. Ok, vamos a avanzar por aquí. La vara del pastor era labrada para caber dentro de la mano del pastor como una extensión de su brazo. Un arma de defensa para disciplinar a las ovejas errantes, para dividir la lana durante exámenes de insectos y enfermedades. Entonces, estaba el cayado y estaba la vara. El buen pastor podía reconocer cada una de sus ovejas y llamarlas por su nombre. Las ovejas, por su parte, reconocían la voz de su propio pastor. Ok, ahora vamos a regresar. No, ya me quiero salir de ahí. Ok, entonces, todo esto significaba que el pastoralismo era una metáfora tangible y común para la audiencia de Yeshua. Ellos entendieron, al ver todas estas imágenes, la puerta, el rebaño, el pastor, te cuido. Probablemente también participaban directamente en el cuidado de rebaños, ovejas y cabras, o tenían intercambios comerciales frecuentes con aquellos que lo hacían. Habrán entendido de inmediato todas las aplicaciones posibles de la metáfora pastoral de la autorrevelación de Yeshua como el Mesías, el enviado. De hecho, hoy en día los territorios modernos de Israel y Palestina o Judea, las imágenes de rebaños de ovejas y cabras son ubicas. Estos rebaños son comunes tanto en las zonas escasamente pobladas del desierto de Judea, como también en torno a las áreas urbanas con mayor población, densidad poblacional. Puntos políticos del pastoralismo. La imagen pastoral de un pastor estaba también arraigada profundamente a nivel político. Alrededor de una docena de referencias describen al liderazgo del antiguo Israel. No solo a Dios, sino al liderazgo. Al liderazgo del antiguo Israel como pastores. Tiene un toque político. Moisés requirió que Adonai designara un líder sobre Israel luego de su muerte, de modo que Israel no se volviera como oveja sin pastor. Números 27-17. Vamos a leerlo aquí de la Biblia. Vamos a leer desde el 15. Entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Él estaba diciendo: pon un hombre. Pero escucha el lenguaje que sigue después: que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor.
que el líder se convierta en un pastor para ellos. ¿Ok? Déjeme volver para acá. Entonces, segunda de Samuel 7:7. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabras a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Adonai se refirió a los líderes de las tribus de Israel como los pastores. Lo mismo que Ezequiel. Ocasionalmente, pastor se utilizaba para una persona específica. Por ejemplo, David en el Salmo 78, del 70 al 72. Ciro, Isaías 44:28. El que dice de Ciro: él es mi pastor. Espérame. Esta la tenemos que abrir aquí. Dios está hablando y dice: el que dice de Ciro: él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén: será reedificada y al templo serás fundado. Ciro es el pastor que va a pastorear, va a cuidar, va a restaurar a el rebaño de Dios. Pero Ciro no era ni creyente, pero se convierte en el pastor de Dios. Interesante, ¿va? Jeremías 17:16. Pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor, ni en el día de angustia he anhelado, y tú sabes lo que ha salido de mis labios en tu presencia. El uso típico de pastor era el rey o la casa política de Israel, la burocracia, los funcionarios religiosos profesionales, como habla Ezequiel 34. Adornos teológicos del pastoralismo. De igual modo, la imagen pastoral de un pastor era teológicamente poderoso. 9 veces en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, Adonai es directamente descrito como el pastor. La más famosa de estas descripciones está en el Salmo 23, donde el salmista ilustra a Adonai que provee pasto, agua y protección. Adonai no solo es un pastor habilidoso, sino que también es como un jeque, concede generosamente hospitalidad y protección. Al describir tanto a Adonai como al liderazgo del antiguo Israel como pastores, los autores del Tanakh realizaban no solo una metáfora comprensible para sus audiencias, sino que hacían una declaración social mayor. Aunque los pastores y los agricultores necesitaban trabajar juntos y dependían de los bienes y los recursos de unos y otros, había una tensión social distintiva entre ambos grupos. Los pastores foráneos consistían en una amenaza, pues podían llegar sin anuncio previo a la cosecha de granos y soltar sus rebaños en los campos, causando un daño económico mayor. Los aldeanos locales consideraban a los pastores foráneos, es decir, aquellos que no procedían de la aldea ni de una relación pactual con la aldea, con profundas sospechas. Eran espías o embaucadores que explotarían y desolarían los recursos del agua y la tierra. Aunque los pastores tenían una reputación divergente, aún constituían la fuente de una metáfora principal para describir la clase dirigente de Israel y, más increíblemente, a Adonai como Adonai mismo. ¿Cuántas veces le he leído y le he mencionado la palabra metáfora? Metáfora. Porque a veces no entendemos lo que es una metáfora. Dios se presenta como el pastor de Israel, pero a su vez tiene pastores que están pastoreando al pueblo, que son los líderes, que son los reyes, y eventualmente Ezequiel 34 viene la denuncia y dice: yo soy el buen pastor, pero estos líderes, estos pastores no han cuidado a mi rebaño, no han sanado a la herida, a la peniquebrada, no han hecho lo que tenían que hacer, y mi rebaño se ha dispersado. Cuando dice mi rebaño se ha dispersado, está hablando claramente de las tribus que se fueron dispersas entre las naciones. Y cuando dice yo las buscaré, a veces nosotros en nuestra mente es que ¿cómo no puede ser posible que Dios mismo venga a buscar a sus ovejas? Sí puede ser posible, pero dentro del contexto y el lenguaje bíblico, Dios no está diciendo que Él mismo va a venir a buscarlas, sino que Él va a mandar obreros, así como puso a Ciro, así como puso a David, así como puso a Saúl, así como puso a Salomón, así como puso a diversos profetas y puso a diversos líderes para que apacentaran, cuidaran y orientaran al rebaño. También trajo a Yeshua, que es la representación del carácter y la expresión de su imagen, para
para que Él sea el que vaya y busque a las ovejas y las pastoree. Es una metáfora que nos hace entender cómo funciona la relación entre Dios, su pueblo, algo social, cultural, político, para poder entender la relación entre Dios y la humanidad. En esta metáfora polifónica de la que Yeshua abreva en una de sus autorrevelaciones más poderosas, un oyente judío habría estado profundamente saturado por una cultura arraigada en los aspectos históricos, vocacionales, prácticos, políticos y teológicos del pastoralismo. Este es el contexto cultural. Un oyente judío del primer siglo que escuchó a Yeshua inmediatamente hubiera estado saturado por la cultura que contenía aspectos históricos, vocacionales del pastoreo, prácticos, la vida práctica de un pastor, políticos en el liderazgo, teológicos, porque había una profecía de Ezequiel, y así, instantáneamente y visceralmente, ser capaz de conectarse con la declaración de Yeshua. Todo esto para poderse conectar con la declaración de yo soy el pastor. Ok, Yeshua, te entendemos. Pero ¿qué pasa casi 2000 años después? Seguimos debatiendo. No, es que como Dios es el pastor y ahora Yeshua dice yo soy el pastor, entonces 1 más 1 son 2. Tenemos resuelta la ecuación, ya, se acabó. No. Es cierto que Dios dice que es el pastor, pero ahora vamos a ver cómo funciona la relación. Moisés tuvo que ser un gran príncipe, se creó 40 años en la mejor universidad, salió de Harvard de Egipto, estaba en la mejor universidad, en las mejores escuelas que había en Egipto. Él se creó con los príncipes, él tenía una educación de las mejores de su tiempo, pero ahora Dios le dice: tú vas a ser el líder, tú vas a ser el pastor, y por lo tanto ahora te tengo que entrenar y te tengo que llevar a un lugar en donde vas a permanecer 40 años. Y durante esos 40 años vas a cuidar ovejas y vas a entender lo que es el pastoreo, porque mi relación con el pueblo va a ser de yo soy el pastor, ellos son las ovejas. Y si tú no entiendes, si tú no metes las manos ahí, no vas a poderle explicar al pueblo. Cuando yo les diga yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Y Moisés se tiene que ir 40 años y tiene que cuidar a las ovejas y tiene que de repente ir a buscar a la descarriada y tiene que de repente ver la que te estaba comiendo lo que no tenía que comer. Y Moisés empieza a entrenar para cuando él viene y trae al pueblo, que ahora Dios es el pastor, y trae al pueblo y el pueblo se equivoca, el pueblo comete pecado, el pueblo comete idolatría, Moisés va y dice perdónalos. Son como ovejas, Señor. Tú eres el pastor, son como ovejas. La oveja es terca, la oveja es tonta. Perdónalos. Y ahora él puede interceder porque ahora él conocía muy bien cómo se movía un rebaño. Algo que a veces desconocemos. Su autorrevelación, Yeshua como el pastor, es tanto abundantemente clara como también ingeniosamente velada. La autoapropiación de Yeshua hace de la vocación de pastor, habrá tenido una inmediata resonancia cultural, no teológica, sino cultural. Un concepto paralelo norteamericano sería el de un pionero. Los pioneros abarcaron múltiples eras en la historia de Estados Unidos, procediendo de una variedad de trasfondos étnicos y raciales. Son parte del ADN nacional de la exploración, asentamiento de la frontera. Hubiera tenido una inmediata resonancia cultural. Otras metáforas del pastoralismo. Discurso del buen pastor. Yeshua comienza el discurso del buen pastor haciendo referencia a un aparato común de la actividad pastoral, el redil. En tiempos antiguos y aún actualmente, el redil solía ser una cueva como un vallado circundante de roca que rodeaba la apertura de la cueva. Aquí tenemos la imagen. Vamos a abrir nuevamente la imagen. Aquí está. Aquí está la cueva y aquí está lo que es el túnel y la apertura. Y aquí está la cueva, el interior de la cueva. ¿Ok?
Un redil solía ser una cueva con un vallado circundante de roca y que rodeaba la apertura de la cueva. O podía simplemente ser un recinto independiente y circular con un vallado de roca. En cualquier caso, se dejaba una pequeña brecha en el camino para permitir que el rebaño entrara y saliera del redil a fin de hallar pastos y seguridad. Entrara y saliera a fin de hallar pastos y seguridad. ¿Qué dice Juan nuevamente? En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Cultural, ahí está. El pastor u otro individuo confiable se ubicaría en la apertura del recinto, fungiendo como puerta y así protegiendo al rebaño de cualquier depredador que pudiera intentar atacar al rebaño. Cualquier intento de acceder al redil por encima o a través del vallado en un lugar diferente era una búsqueda agresiva de dañar sea a los animales o al dueño de los animales. Aquí tenemos otra imagen en donde está la apertura y literalmente este es un cerco, este es un vallado que se hacía como de espinas. Y aquí estamos, y aquí está el pastor. Como David, antes que él, Yeshua proclama que hará lo que sea necesario para defender y rescatar a su rebaño, incluso hasta perder su propia vida en la batalla contra las fuerzas que matarían y destruirán a las ovejas. ¿Acaso David no dijo eso? Cuando se quiere poner la armadura de Saúl y él dice, no, yo he peleado con el oso y con el león para defender al rebaño. He estado dispuesto a poner mi vida para defender al rebaño. Entonces, se le está hablando a una gente con una cultura. Como David, que defendía, que peleaba con el oso, peleaba con el león para defender al rebaño. Ok. ¿Se da cuenta cuánto nosotros desconocemos? Más aún, Yeshua hizo referencia a técnicas bien conocidas de pastoreo, como llamar a las ovejas para liderarlas y guiarlas, así como defenderlas. Hoy en día, uno puede oír pastores haciendo sonidos muy distintos, parecidos a silbar, piar, ronronear u otros sonidos guturales. Estos sonidos son singulares para cada pastor, y los rebaños responden y siguen al escuchar la voz del pastor. Yeshua establece una distinción precisa entre un pastor asalariado y el dueño de las ovejas. Según Yeshua, el asalariado, si su vida está realmente en peligro, abandonará el rebaño. El lobo atacará y matará uno de los animales más débiles, mientras que los demás animales del rebaño se esparcirán en las colinas, también volviéndose instantáneamente vulnerables a la muerte, por ataque o quizá por falta de agua y pasto. En contraste, el dueño del rebaño irá tan lejos como dar su vida a fin de defender al rebaño y rescatar a cualquiera de los miembros perdidos. Es esta misma acción que David presenta al rey Saúl como su currículo de experiencia en combate, luchar con el león y oso, y en riesgo extremo dado que David afirma que era capaz de agarrar al animal salvaje por sus barbas. Como David, antes que él, Yeshua proclama que hará lo que sea necesario para defender y rescatar a su rebaño, incluso hasta perder su propia vida en la batalla contra las fuerzas que matarían y destruirían a las ovejas. Está haciendo un paralelismo y se está comparando con David. Y nosotros lo tomamos como se está comparando con Dios, porque es Dios. Porque es el Padre. Está comparando con David. Dice, ¿ustedes se acuerdan cuando David? Culturalmente ellos podían entender, sabemos de un famoso pastor que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Después, este artículo sigue hablando acerca de lo que son parábolas de las ovejas perdidas, la oveja perdida, el juicio de las ovejas. Entender la composición de un antiguo rebaño de ovejas y cabras ofrece una comprensión sencilla de la metáfora de Yeshua para el escatón. Las ovejas y cabras estaban mezcladas a fin de ayudar a refrenar las pobres cualidades de cada animal. Las ovejas son notorias por consumir no solo las hojas de la hierba, sino también las raíces. En este sentido, despojarán un lugar de pastoreo, dejándolo devastado. Las cabras, por otro lado, pastan de forma continua, comiendo solo las hojas y dejando el tallo y las raíces. Las ovejas seguirán a las cabras, así anulando sus hábitos más destructivos. Increíble que para este sentido, las ovejas tienen que seguir a las cabras, porque las cabras comen mejor. Por otra parte, las cabras son conocidas por consumir no solo la hierba, sino
no solo la hierba, sino también las hojas y los frutos de arbustos y árboles, así causando perjuicios a las huertas valiosas. Aunque estos rasgos del carácter pueden ser una herramienta útil para determinar por qué Yeshua llama a los justos ovejas y a los injustos cabras, es mejor considerar que ambos animales comprenden un rebaño, son fácilmente distinguibles unos de otros, y así fácilmente separables, como la parábola del trigo y la cizaña. Ambos animales son conservados juntos hasta que llegue el momento de separación, de modo de no dañar a los justos que aún pudieran no haberse desarrollado plenamente. Cordero de Dios, como un cordero al matadero. Me la voy a saltar. Aquí está un cordero. Son los altares antiguos. Al utilizar la metáfora de un pastor, Yeshua presentó sus credenciales de como el Mesías de Israel. Fíjese bien, al utilizar la metáfora de un pastor, lo que Yeshua realmente estaba presentando eran las credenciales como el Mesías de Israel, no como el Padre. Qué diferente, ¿va? Porque cuando entendemos el contexto social, cultural, político, teológico en el cual se estaba dando la parábola, él estaba presentándose como el Mesías de Israel, no como el Padre. 2000 años después, nosotros leemos: yo soy el pastor. Ezequiel, yo soy el pastor, yo iré por mis ovejas. Ahí está, dale, 1 más 1, 2, se acabó. Yeshua es el Padre. Eso prueba contundentemente de que Yeshua es Yud-Heh-Vah-Heh. No, señor, no prueba contundentemente. Lo que prueba contundentemente es: vamos a traer todo esto a su contexto, y si cabe y entra dentro de la narrativa bíblica y del contexto, entonces te la doy por válida. Si no, no podemos solamente tomar un versículo y decir 1 más 1, 2. Se acabó. No puede refutar mi argumento. Sí, sí se puede. Primero estableció la conexión histórica con los progenitores ancestrales de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, todos pastores. Esto lo situó en el linaje de la fuente de Israel, la fuente cultural desde la cual brotan. Luego hizo una conexión cultural: yo soy un hijo de Israel porque soy un pastor. Esta es la identidad cultural que Yeshua abrazó: arameos y pastores errantes. Además, por medio de la identificación con el pastoreo, se identificaba con una profesión muy común y la experiencia del pueblo judío. En efecto, estaba diciendo: entiendo, yo también como pastor cuido de lo que es mío, vivo la misma lucha, comparto los mismos temores, las mismas dudas y las mismas esperanzas que ustedes. Yo soy pastor. En un movimiento hábil a reclamar el título de pastor, Yeshua estaba en primer lugar apropiándose del rol de rey gobernante de Israel. No de ser el Padre, sino de rey gobernante. En particular, Yeshua se revelaba a sí mismo como el cumplimiento de las profecías de Israel en cuanto a que Adonai levantaría a su siervo David para pastorear a Israel. Era un reclamo del trono de Israel. Los judíos del tiempo de Yeshua sabían que los líderes y los reyes del antiguo Israel eran referidos como pastores. Y al decir él: yo soy el pastor, tenía que ver con política. Al entender las necesidades prácticas de su audiencia: alimento, sanidad, cuidado, exponer y vivir la Torá, Yeshua hacía lo que se esperaba que hicieran los líderes de Israel, pero que fallaron. Ezequiel 34:2. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34:5. Han sido dispersadas por falta de pastor, se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Finalmente, Yeshua estaba haciendo algo extraordinariamente subversivo. Se situaba a sí mismo dentro del rol y la identidad de Adonai mismo. Adonai es mi pastor, declara confiadamente el Salmo 23. Ezequiel proclamó que Adonai mismo pastorearía a Israel en lugar de pastores fracasados y falsos de la casa dirigente de Israel. Cuando Yeshua clama la tormenta en el mar de Galilea, hacía lo que Adonai había hecho: calmar los mares turbulentos, llevar a los navegantes al destino, traer orden en medio del caos. Establecía su cualidad con Dios, con Adonai. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30.
en esa misma parábola o en ese mismo pasaje, capítulo, termina diciendo: yo y el Padre somos uno. De forma similar, al apropiarse del título de pastor, Yeshua se erigiría en el lugar y la posición de Adonai, el pastor de Israel, dando pistas sutilmente de su identidad. ¿Ok? Y aquí hay, para seguir estudiando más de esto, y la bibliografía que se utilizó para este artículo. Si es que vamos a ir por acá. ¿Verdad que nos hace falta mucho por entender? Queremos entender la Biblia desde nuestra perspectiva teológica. Pero cuando vemos que por qué Yeshua utiliza la metáfora de un pastor, por qué Yeshua está diciendo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Si no entendemos cómo funcionaba el pastoreo en el tiempo de Yeshua, vamos a decir: yo creo, yo pienso, yo me imagino, y no le vamos a dar al blanco en lo que realmente Yeshua estaba diciendo. Por último, porque ya llevo una hora, por último, esta notita que va a ser como un resumen de todo lo que ya leímos. En la Biblia encontramos un patrón en el que Dios es el pastor supremo, pero delega su liderazgo y cuidado a su pueblo, a agentes humanos, que pueden ser tanto líderes espirituales como reyes y gobernantes. E incluso utiliza figuras inesperadas como el rey Ciro de Persia para cumplir sus propósitos. Dios como el pastor supremo. Desde el Tanaj al Antiguo Testamento, Dios es presentado como el pastor principal que guía, protege y provee para su pueblo. Salmo 23.1, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha tú que guías a Yosef como un rebaño. Salmo 40.11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos. Este concepto indica que Dios está activamente involucrado en la conducción de su pueblo, pero lo hace a través de instrumentos humanos. Esto es lo que no nos cabe en la mente. Sí, Dios dice: yo vendré y buscaré. Sí, Dios dice: yo apacentaré. Sí, Dios dice: yo cuidaré. Pero utiliza instrumentos humanos, como lo ha hecho a través de toda la historia. Entonces, decir que Dios viene a buscar a sus ovejas a través de Yeshua, Dios va a apacentar a sus ovejas a través de Yeshua por 1000 años, cae dentro de lo que es el contexto y el entendimiento bíblico. Y no es una revelación que me dio a las 3 de la mañana porque me comí una hamburguesa y me fui a dormir a la medianoche. Tenemos que tener cuidado porque hoy hay tanta revelación loca por ahí. Y tenemos que pesar todo a través de la escritura. Entonces, lo hace a través de instrumentos humanos. Dios usa agentes humanos como pastores. Dios establece líderes humanos para cuidar su pueblo en diversas funciones. Algunos de estos incluyen: Moisés actuó como pastor del pueblo de Israel, guiándolos desde Egipto hasta la tierra prometida. Éxodo 3, del 1 al 11. Moisés apacentaba su rebaño. Apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, vamos a seguir para aquí adelante. El Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos. Pero Dios mandó a Moisés: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, te enviaré. Primero dice: he descendido para sacarlos, pero después dice: te enviaré. ¿Para qué? Bueno, Dios, ¿no que eras tú el que los iba a sacar? Lo mismo que en Ezequiel: yo buscaré, pero después manda a Yeshua. En Éxodo dice: he descendido para librarlos y para sacarlos. Pero hey, Moisés, te enviaré a Faraón para que tú lo saques.
Está clarito ahí. Si nosotros leemos detenidamente, dice, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y para sacarlos. Ok, buena promesa, Dios, tú los vas a librar, tú los vas a sacar. Pero después en el 10 le dice, ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. Bueno, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue Moisés? Fue Dios, pero lo hizo a través de Moisés. ¿Quién viene a buscar las ovejas? Dios, pero lo hace a través de Yeshua. No hay que ser genios. No hay que buscarle 5 pies al gato. No hay que reinventar la rueda. Simplemente hay que ver la narrativa bíblica y entonces todo cae en su lugar. Si queremos verlo. Si no queremos verlo, pues simplemente no. No va a caer. David literalmente fue pastor antes de ser rey y Dios lo escogió para guiar a Israel con corazón de pastor. Primera de Samuel 16:11. Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Aquí la serie de Amazon Prime se fue por la borda. Porque ponen un prietito de pelo negro ahí, como David. Y leemos aquí, dice, era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y el de Amazon Prime está medio feíto. Pero no se vaya a molestar, es para que se ría. Porque si usted ha visto la serie, usted se va a dar cuenta de que, hey, ¿qué pasó con la descripción? Dice, era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. ¿Okay? Ya no va a seguirle, porque si no por ahí alguien se va a enojar. Salmo 78, del 70 al 72. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob, su pueblo. Ve, ahora ya es pastor. Para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él, David, los pastoreó según la integridad de su corazón. David se convirtió en un pastor. Dios dice, yo voy a pastorear a mis ovejas, pero hey, David, tú eres el pastor, pastorealas. Y por eso en Ezequiel 34 está reclamando a los falsos pastores que no cuidaron al rebaño, que son los líderes, los reyes y los líderes. La profecía se entiende fácilmente. Sacerdotes y profetas fueron encargados de enseñar y guiar al pueblo en la voluntad de Dios. Malaquías 2:7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción, porque es el mensajero del Señor de los ejércitos. Sin embargo, Dios advierte que muchos de estos pastores fallaron en su misión, lo que llevó a su intervención directa, lo que es Ezequiel 34. Ya lo leímos. Ciro, como el ungido de Dios y su pastor. Lo sorprendente es que Dios no solo usa a líderes dentro de Israel, sino que incluso designa reyes paganos para cumplir sus propósitos. Uno de los casos más notables es Ciro el Grande, el rey de Persia. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá lo que quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y el templo serás fundado. Isaías 45:1. Así dice Adonai a su Mesías, a su Mashiach, a Ciro, el pastor, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, para ser pastor de naciones. Y no le estoy mintiendo. Isaías 45:1. Ungido. Si yo le busco la palabra ungido, le voy a subir el volumen aquí. Mashiach. Otra vez, Logos. Repítelo, Logos. Mashiach. Ciro mi Mashiach, mi pastor. Israel estaba descarriado, desparcido, fue llevado a Babilonia, y Dios dice, yo soy el pastor, soy tu pastor, Israel, yo te buscaré. Pero ¿a quién toma? A Ciro, para decir, hey, rebaño, regrese.
a Ciro el pastor de Dios. Dios fue a buscar a Israel a Babilonia, sí, pero lo hizo a través de Ciro. Entonces no podemos decir, no, ahora está diciendo que Dios no es el que hace las cosas. Sí, Dios siempre es el que hace las cosas. Él los fue a buscar a Babilonia, pero usó a Ciro, su Mashiach, su pastor, para regresar al rebaño, a su redil. Aquí Dios llama a Ciro mi pastor, mi Mashiach, mi ungido, términos usualmente reservados para los reyes de Israel y para el Mesías. Aunque Ciro no era creyente en el Dios de Israel, fue usado por él para restaurar Jerusalén y permitir el regreso del pueblo judío, el rebaño del exilio. El uso de Ciro como pastor nos muestra que Dios es quien gobierna sobre toda la historia, incluso utilizando líderes que no lo reconocen. El liderazgo divino trasciende las fronteras religiosas. No solo los israelitas, sino también los reyes gentiles pueden ser instrumentos de Dios. Dios cumple sus promesas, incluso a través de medios inesperados. Ejemplo, la restauración de Jerusalén bajo Ciro fue el cumplimiento de la profecía de Jeremías 25 del 11 al 12. Y Jeremías 29:10. Yeshua como el último y el perfecto pastor. Finalmente, la idea de Dios como pastor culmina en Yeshua, quien se identifica como el buen pastor. Juan 10 del 11 al 14. A diferencia de los líderes fallidos del pasado, Yeshua cumple el rol pastoral en su máxima expresión, guiando a su pueblo a la vida eterna, librándolos de la muerte. Dios siempre ha sido el pastor supremo, pero elige agentes humanos para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Incluso aquellos que no son parte de Israel, como Ciro. Este patrón nos enseña que Dios tiene el control sobre toda la historia y que su plan no se limita a los que parecen los líderes obvios. Y ahí vamos a terminar. Interesante, ¿verdad? Porque ahora, más allá de argumentar, no, es que Ezequiel dice yo soy el pastor y Juan dice yo soy el pastor, 1 más 1, ahí está. No, vamos a ver. La audiencia a la que Yeshua le estaba hablando, el mensaje que estaba presentando Yeshua, y como vimos hoy, no está diciendo yo soy el Padre, sino está diciendo yo soy el Mesías y como David, soy el pastor que da la vida por el rebaño. Familia, nos hace falta mucho por seguir aprendiendo, mucho por seguir entendiendo, y el objetivo de estas clases, de los martes, de cada martes, es que podamos entender la Biblia desde una perspectiva cultural y desde el ojo, desde el lente de la audiencia que estaba recibiendo el mensaje. Nos dimos cuenta lo que leímos, que para la audiencia inmediatamente lo hubiera relacionado con algo social, cultural, político, religioso, teológico. Inmediatamente hubiera tomado la afirmación de Yeshua como el buen pastor, como el rey, como el gobernante, como el Mesías prometido, como aquel que venía a rescatar y que si se tuviera que dar la vida por las ovejas, aún él daba la vida. Pero Yeshua aclara, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Él me dio la autoridad para dar la vida y volverla a tomar. Sin el Padre, yo no soy nada. Y por eso termina diciendo, el Padre y yo, uno somos. Así es que, la próxima vez que queramos usar un versículo de yo soy el buen pastor y empatarlo con otras partes de la Biblia, asegurémonos que esté dentro del contexto, porque si no, puede sonar muy bonito, puede sonar muy hermoso, pero puede tener problemas. Familia, nos vemos la próxima semana. Acuérdese, por ahí hay un grupo de Telegram. Aquí usted puede entrar al grupo de Telegram de Asamblea Berea y también puede dejarnos sus preguntas, puede dejarnos sus dudas, más que nada preguntas, porque déjenme le enseño por aquí. No la tenía lista, pero a mí siempre se me ocurren cosas a la vez. ¿Dónde está? Ok, porque aquí en esta imagen
¿Dónde está? No, esa no era. Me equivoqué de imagen. Porque hemos hecho un segmento de 10 a 15 minutos en donde vamos a estar respondiendo las preguntas, pero va a ser dentro del contexto. Así es que respuestas en contexto con Juan Carlos Suaste. Si usted tiene alguna pregunta, por ahí en nuestro canal de YouTube ya está la primera respuesta que dimos a Isaías 43:4, que significa cuando Dios dice daré hombres por ti, y pudimos explicarlo dentro de lo que era el contexto y ver por qué Dios le dice a Israel, daré hombres por ti y naciones. No es que literalmente los iba a sacrificar. Vea el video. Está en nuestro canal de YouTube. Así es que si tiene alguna pregunta, ¿cómo nos la puede hacer? Nos la puede mandar por mensaje, la puede dejar en los comentarios del video y nosotros vamos a estar tomando las preguntas, vamos a estar trabajándolas y quizás no se la contestemos inmediatamente, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor trabajo. Así es que, familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos el jueves en Hogar con Valor y el sábado en la Parashá. Shalom, familia, bendiciones, shalom. Suscríbete a nuestro canal Master Crest Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.